Que los primeros enterados seamos nosotros y después ya se lo pasamos a todos los demás. Vamos a hacer publicaciones y después ellas tienen varias conferencias en México, aquí en Guatemala, pero primero éramos nosotros. Entonces nos toca la primicia. Entonces le damos la palabra a Galina. Entonces vamos a contar un poco del proyecto de la Casa de las Golondrinas, que sí resultó gracias a Lila, que sí llevó en su, como se dice en ruso, en su piquito, así la noticia. Entonces, y ahí sí que llegamos, vimos la posibilidad de trabajar y nos pareció muy interesante. Aunque había un proyecto que ya había empezado había hecho parte de ese trabajo, porque el proyecto en realidad no estaba dedicado a las pinturas rupestres, sino ellos andaban viendo caminos desde el altiplano hasta el mar, como dicen los dueños de la finca. Y les enseñaron los de la finca y dijeron que tienen esas pinturas, entonces sí registraron algunas de ellas y volvieron a repetir el proyecto, hicieron hasta unas excavaciones y sacaron fechas. En las fechas, digamos, la más antigua, que era 6.000 años antes de Cristo, que sí es muy impresionante. En realidad, porque se entiende que es una cosa mucho anterior a los mayas y es una cuestión también muy importante de cómo se comunicaban y qué importancia tenían. Entonces, sobre todo, se fijaba, y nosotras mismas, así cuando empezamos el proyecto, igual como que teníamos en la cabeza esa cuestión de que sí se junta el mar con el altiplano, porque el inicio del río Guacalate ahí está en Chimaltenango y entra al mar y es la misma longitud hasta décimos de grados coincide. O sea, lo que fascinó que esta exactitud vertical del camino que tenían los antiguos, aunque sí es difícil viendo el río, que es un río pues, chiquito, apestoso, sucio, así imaginar que podía tener tanta importancia en la antigüedad. Sin embargo, sí era interesante trabajar lo de las pinturas rupestres. Y el objetivo, cuando ya se pidió el proyecto, era registro y documentación de todas esas pinturas, porque era evidente que lo que se hizo ¿cómo se llama? Investigación anterior, sí, era como una cuestión bastante superficial, así, ni se miraba bien, no se podía ni conseguir las imágenes, o sea, una cosa que sí, no era completo, no era para trabajar e entender algo. Entonces sí, el registro, y con eso sí fue pedido el proyecto. Y después ya lo que teníamos previsto, esa fase no de documentación, sino de ya interpretación, de tratar de entender qué es lo que estaban marcando, porque sí, los signos son separados, figuras a veces poco que no se entendía nada, y entonces sí se necesitaba hacer el estudio semiótico, y por supuesto la fase así final es de la interpretación total del sitio. Entonces así la fase primera que empezamos, eso Patricia puede así como comentar. Sí. Solo como para situarlos un poquito en el contexto, este sitio rupestre, que es de los pocos que hay en la región por su monumentalidad, este se ubica muy cerca de la antigua Guatemala, está como que entre los municipios de Ciudad Vieja y San Miguel Dueñas. La orientación de este sitio es clave para lo que ahora nosotros estamos interpretando. Yo voy a solo señalar una cosa aquí. Ajá. Esto es aquí, ¿ven?
Sí. Todo este peñasco que están viendo mide un poquito más de 600 metros de largo. Prácticamente todo el borde del peñasco tiene figuras pintadas. Algunas están bastante accesibles, otras muy altas, 20-25 metros de alto. Entonces se procede a hacer un barrido fotográfico de todo el peñasco, de este a oeste, de arriba hacia abajo, para posteriormente procesar todas las imágenes que se podían ver. Algunas figuras, como estas que están viendo, se miran superficialmente. Entonces, esto nos da pauta de la cantidad de diseños pintados que estaban. También notamos que hay mucho grafiti, vandalismo, daño antrópico. Ese amor no es tan antiguo entonces. No. Y tampoco creo que haya perdurado, pero el equipo de la doctora Galina, creo que fue Galina, Borisova y Sergio, fueron que empezaron a jugar con las fotos, porque algunas estaban muy oscuras. Entonces, entre juego y juego, fueron descubriendo que debajo de esas figuras, al manipular los filtros, habían diseños debajo, como por ejemplo. Sí, pero esta foto, eso fue de Madre Inés, y Ajá. nunca nadie logró sacar las manos, solo ella por puro milagro, que cuando tomó la foto y ese no sé qué puso filtro, allí salieron las manos. Esas manos nadie conocía, Exacto. nadie las miraba, estaba en el sitio más conocido, así clásico de allá, y sin embargo, sí, así es. O sea, prácticamente son invisibles, y así fuimos encontrando muchísimos diseños. Por ejemplo, vuelva con esta imagen, en donde aparentemente el puntito que está marcado en círculo rojo o pareciera una mancha simple, pero acá fuimos, o sea, manipulando y moviendo los filtros, identificando que hay un diseño acá. Por ejemplo, acá tenemos otras manchas. Sí, entonces, esa fue la primera fase de investigación. Después de hacer todo el barrido fotográfico, el año pasado llevábamos 8.000, ¿verdad? Con estas 2 semanas ya tenemos otras 1.000 fotografías procesadas, y identificando una por una, diseño por diseño, algunos como este diseño que sí se observa, pero que hay rasgos de que no los notamos con este procesamiento. Después de eso nos fuimos a la tarea, con la ayuda de Miguel Hernández, de hacer calco de todos los dibujos. Y esto nos ayudó a identificar tanto las técnicas, incluso a especular incluso con qué estaban pintando. También se hicieron el montaje y la reconstrucción de los peñascos, tratando de ubicar en contexto algunos diseños. Y siempre la escala humana, para darnos la idea del tamaño de los peñascos. Por ejemplo, ahí está la figura humana y la cantidad la altura del diseño. Pasamos a una siguiente fase, ya después de procesar las muchísimas fotos, identificamos más de 400 figuras que representaban diferentes temas. Habían antropomorfas, zoomorfas, geométricas, astronómicas. Bueno, todavía no entendíamos que era. Bueno, Exactamente, las estábamos ubicando. Entonces eso fue importante hacerlo para empezar a desglosar y después ir a nuestra fase de interpretación, pero para ello tuvimos que como que hacer una descripción, cuáles eran los principales elementos que teníamos que identificar en cada diseño. Regresa a la otra, sí, porque aquí sí quiero comentar Sí. que lo que sí nos movió bastante es entender de qué se trata allá en las pinturas, o sea, como que cambió la forma del pensamiento,
fue descubriendo de esto que es un, bueno, no sé, después ahí ya es más Ajá, grande. ahí viene más. Sí, del centro astronómico único así en Mesoamérica, porque allá la roca y como ven hacia enfrente hay como una figura con un ojo, así, ojo perforado artificialmente y y frente a él está una piedra así grande, lástima que no tenemos con qué enseñar. Sí, pero más adelante. Sí. Les voy enseñando. No, ahí sí que eso no está fácil. Sí. Y ahí sí, eso nos dio a entender que sí fue un centro de observaciones astronómicas, porque ahí sí se entendía que se observaba el sol hasta mediodía. Y tal vez algo más, pero así porque en la roca aparecen las posiciones del sol, al cual pegaba el sol levantándose por el ojo de la figura. No, perdón, ¿dónde está el ojo? No, eso lo vamos a ver más Después, adelante. más adelante, sí, Ahorita aquí solo está. nos, Sí. sí, como que nos desviamos un poquito, después hicimos toda la clasificación de figura por figura, cuáles eran antropomorfos, qué tipo de técnica tenían, estilo, etcétera. Entonces, ya con eso ya hicimos una separación de una clasificación de todas las figuras que fuimos identificando. Y en realidad esa clasificación arqueológica resultó sin sentido. Para lo que después van a... Ahí después van a ver. Ajá. Sí. Y acá tenemos los diferentes diseños que fuimos entregando. Pocos diseños son los que tenemos con motivos prehispánicos. Este es un ejemplo de ello. La mayoría de diseños no tienen un estilo o un patrón reconocido a nivel mesoamericano para el arte rupestre. Entonces pasamos a la fase de interpretación. Sí. ¿La dejo? Sí, aquí está ese monumento de cerca. Ahí está. Como pueden ver, Sí. Este es como que un personaje, un viejo que está llevando su carga en la cabeza y jorobado, que coincide perfectamente con la mitología mesoamericana, que son antepasados, digamos. Y el ojo perforado, que ahí lo vemos, él está viendo al norte. Y frente a él está la piedra grande pectagonal, que en realidad es una brújula, porque su borde superior indica justamente al oriente. Entonces, y cada lado así también tiene una indicación muy concreta en relación al espacio donde se encuentra el monumento. Aquí está el visto del otro lado, el mismo personaje, parece una serpiente que está saliendo de la montaña, y ahí siempre, ahí está el ojo por aquí, y hay como una palanganita a saber cuál era el objetivo. Puede ser que encendían fuego de noche, puede ser que pues se sentaban para algo, tenía algún objetivo la palanganita que todavía no entendemos, pero sí, la luz del sol caía por este ojo y se reflejaba en la roca. Ahí estamos justo marcando los soles, son 4 imágenes de soles que van desde arriba hasta entrando a la tierra. Y entonces ahí aparecen así, bueno, aquí ya todo complejo, eso sí, ahí, entonces aquí del lado derecho está, izquierdo, perdón, está esa figura de observaciones, y es curioso porque del lado derecho ustedes ven que ahí está como un círculo y medio círculo que están hechos en relieve y están a la misma altura, o sea, también tenían su sentido de observaciones, para las observaciones. Y también de pigmentos vas a tener. No. Entonces ahí detrás de, regresando por favor, sí, a la izquierda, justo detrás de la figura, Patricia encontró de dónde sacaban los pigmentos, porque hay hoyos perforados al estilo ese antiguo, y donde, bueno, lo perforaban y con un palo así sacaban pedazos de pigmento porque son férreos, entonces ellos los que dan esa pintura roja. O sea, ahí mismo en el lugar más principal estaba el lugar de las pinturas, de los pigmentos.
Entonces, desde ahí ya empezamos a ver el sitio desde el punto de vista arqueoastronómico, o sea, ya nos cambió la mente de tratar de entender qué es. Entonces, bueno, además hicimos recorrido desde los inicios del río Guacalate hasta su entrada al mar, porque siempre estábamos viendo ese concepto del camino del mar hasta altiplano y del altiplano hacia el mar. El sur era como el lugar de orientación. Incluso en el maya el sur se llama Majo, la gran entrada, o sea, todo el ser humano siempre está orientado hacia el sol, o sea, hacia el sur. Entonces, lo del norte siempre queda atrás como un lugar de los muertos. Entonces, sí, para ellos igual ahí vimos perfectamente bien que la obsesión era de marcar el sur, así como ir al sur, donde es la vida, donde es la comida. Entonces, por ahí íbamos buscando así todos los elementos que podían confirmar. Y en eso llegamos a identificar algunas constelaciones. Por ejemplo, A, como ustedes pueden ver que está clasificada como mariposa, en realidad, no, primero allá donde está el centro de observación, aquí no está, aparece, ahí no, sí, el tercero, el C, ahí arriba, como pueden ver el cuadrado, es la Cruz del Sur. O sea, ahí entendimos que simplemente para marcar la configuración de las constelaciones, los antiguos juntaban las estrellas. Entonces salían figuras geométricas. Entonces la mariposa, viendo desde ese punto de vista, se vio como la constelación del Orión, que sí, juntando las estrellas se hace esa figura. Y la que sí no siguió, digamos, juntándose así las líneas, haciendo con las líneas, es la B, es la constelación de Pléyades, que son esos puntos separados. Entonces sí, ya se reveló como un modelo, digamos, que cuando hay acumulaciones de las estrellas es un modelo de reflejarlo. Cuando hay figura, entonces era de juntar las constelaciones de las estrellas y ahí sale la constelación. Bueno, con el sol sí siempre está claro, es una cosa así común, universal en el mundo. Y comenta eso. El área. Bueno, sí, la reconocí. Sí, eso, bueno, es el área la que en realidad fue la primera que sí como que se marcó, porque ahí está el Tahuacín. El Tahuacín era visible, entonces ahí está, lo pueden ver arriba, así todos decían Tahuacín, animalitos, o sea, como que estaba muy, muy evidente todo eso. Y entonces sí identificamos allá la constelación del Orión, que estaba como que más arriba de la estatura humana, bueno, está a la altura de 2 metros. Identificamos la constelación esa de Pléyades, los puntos, y además nos dimos cuenta que está como que reflejada en el espejo, o sea, su forma, sí, espejada, pero es normal porque los antiguos astrónomos, ellos usaban así como agua para ver el reflejo del cielo, porque ustedes se pueden imaginar que levantar la cabeza, así en 3 minutos ya se te cae la cabeza, entonces nadie está observando el cielo así. Entonces los antiguos sí hacían esas cosas del agua y observaban cómo se mueve todo en el agua. Además, cuando hay eclipses del sol, eso no molesta a los ojos, entonces ahí se evitaba toda molestia para observar lo que está pasando en el cielo. Entonces ahí ya nos dio como que primero sí identificamos esas 2 constelaciones, el resto quedaba un poco claro, y así estábamos en ese proceso viendo cómo atacamos esa segunda fase y tercera fase, pasando de la interpretación y entendimiento de qué por fin se trata allá. Y fue una casualidad que dio eso, que en diciembre yo fui a ese territorio allá de guerra de Rusia, y allá como no hay luces, no hay nada, el cielo se ve pero bien, bien claro. Mi hija tomó la foto
y ella, como no entiende nada en astronomía, le encantó y sobre todo se centró en la constelación del Orión. Y yo me puse a ver del Orión y me acordé de esto y empecé a buscar la constelación, no el Orión, sino Pléyades. Porque aquí, bueno, en general se ven como nubecita, pero allá como el cielo está en oscuridad muy claro, entonces sí, ahí ellas se miraban muy fuertes. Y yo empecé a buscar el Orión porque sí tenía que estar. Y en eso, tratando de identificar, de repente me llegó que vemos esa misma disposición en el área A. Y ahí fue cuando ya descubrimos, ya empezamos a ver todo así más atentamente. Así, entonces empezamos así, bueno, aquí está el cielo como lo ven, ahí la Vía Láctea pasando. Y ustedes pueden ver en medio de los dos círculos 3 estrellas. Eso es la constelación del Orión. Y eso sí, fue una cosa para ponerse a pensar, que el Orión está junto entre 2 hemisferios del cielo. Y allá en ese sitio, igual el Orión está a la misma distancia de las pinturas de arriba que las de abajo. Está en mero centro. Y eso sí ya fue un empuje muy fuerte para tratar de entender qué es lo que estamos viendo. Entonces, si ver desde ese punto en que el Orión está en medio, entonces quería decir que la constelación de abajo tenía que ser el polo norte, Osa Menor, así como lo vemos nosotros. Entonces, esa figura tan rara, así que aparece como un mono, a saber qué. Y también es interesante decir que todas las figuras tienen así como que manos, parecen animales y personas, y al mismo tiempo las manos y las patas no tienen 5 deditos, como sabían muy bien dibujar, sino como crucecitas, simplemente así y así cruzado. Entonces era también extraño porque ellos no eran tan tontos como para dibujar así con errores, pero entonces empezamos a analizar ese mono y resultó que el mono de esta figura, la cola coincide perfectamente con la configuración de la Osa Menor, perfectamente, así en esa posición como se observa aquí en el cielo, la cola. El resto de figura, ¿qué era? Porque sí se reconstruyó, entonces cuando lo pusimos en el mapa de estrellas, entonces allá sí se vio que esa figura de ese tal animal, mono, ocupa todo el espacio circumpolar, porque hay un fenómeno en la astronomía que cada 2000 años se mueve la precesión, o sea, el eje del movimiento de la Tierra. Entonces se mueve y el polo se mueve la posición de cuando se levanta el sol, así, entonces, y por ejemplo, Piscis es la época de Cristo, porque en el año de nacimiento de Cristo, el sol de primavera empezó a levantarse en la constelación de Piscis. Y se acabó en el año 2000 formalmente porque ya el Sol salió de esta constelación. Entonces la era de Cristo, así según los mayas, era la era de Jaguar, y eso sí astronómicamente coincide. Entonces este círculo polar, entonces que hicimos la reconstrucción, sí todo el animal ocupaba toda esa zona circumpolar. Y la segunda tendría que es la Casiopeia. Y sí, ahí está esa figura rara, como pueden ver a la derecha, como una E, es la Casiopeia. O sea, así juntaron ellos, es decir, exactamente las estrellas. Entonces, y ella se pegaba al mono. Entonces, la consecuencia ya resultaba muy exacta, así que va Casiopeia. Después vimos en el cielo, en realidad, sí va las Pléyades que si reconocemos, el Orión, o sea, todo seguía exacto. Y había esos como hombrecitos, igual la configuración, como por ejemplo el de arriba, que es Tauro, así que igual coincide con eso por la posición. Y sí por la configuración de la constelación como la podían presentar los antiguos. O sea,
la posición de las estrellas era totalmente exacta en el polo norte, lo que vimos hasta el Orión. Entonces, a un astrónomo que manejó un programa así muy bueno de reconstrucción del cielo así en el tiempo, él se metió con cabeza a ver eso, así encantado, diciendo que es una bomba atómica en realidad ese descubrimiento, porque sí, todas esas combinaciones coinciden con el periodo de 2000 antes de nuestra era hasta 4000 de nuestra era. O sea, perdón, por favor, apague el teléfono, por favor. Pasó. Permiso. Entonces, sí, es una cosa que sí nos fascinó realmente. Entonces, todas esas figuras raras que empezaron a salir, que habían salido, ya ahora entendemos perfectamente que se trata de las configuraciones de las constelaciones. Sí, eso lo que les estaba explicando la doctora Galina es solo un pequeño fragmento de apenas 50 metros. De los 600 metros que nos faltan por entender, porque acá, o sea, estamos empezando ahora a tener como que ver las imágenes que inicialmente yo les estaba mostrando, que geométricas, astronómicas, antropomorfas, ahora les estamos viendo con otra perspectiva. Tal es el caso como esta que estábamos viendo con la doctora Galina, que también se trata de constelaciones, incluso lo que le iba a comentar también, esas como patitas de los tacuacines que están en cruz, empecé a unir esas patitas y me está saliendo una gran constelación. Entonces sí, es algo que tenemos que ver cómo está conformado eso. Obviamente siempre, o sea, todo ese contexto que estábamos hablando son representaciones premayas, lo que les estábamos diciendo. Pocos diseños como estos son con motivos prehispánicos. Pero lo que sí es interesante que esos invasores que llegaron ya en posclásico y dejaron esa porque esa es fecha calendárica. Sí, y mantuvieron esa línea. Los pendejos sí entendieron perfectamente bien que se trata de astronomía, a diferencias de nosotros, y pusieron su signo también marcando así fecha calendárica de cuando pasaron. O sea, ellos eran mucho más, mejor captaron así todo que nosotras ahora. Sí, entonces eso es lo importante, aparte de todo, que aunque siglos después este sitio fue como que transitado por la gente, siempre mantuvo esa función ceremonial de astronómica. Sí. Y este es un cuadro en general que todavía se está trabajando y afinando un poco para marcar más o menos las temporalidades, que bueno, ya de 2-3 semanas para acá ya hemos cambiado un poquito nuestras interpretaciones, pero para situarnos un poquito en temporalidad, es las primeras pinturas desde el 6000 a.C. Entonces estamos hablando de pinturas del 8000 años. Y como pueden ver, aquellos soles con el centro así de observación surgió inicialmente justo como para empezar a controlar el sol, y después ellos llegan a hacer el mapa exacto del cielo. Eso sí es fantástico. Sí, empezaron así con lo básico, ¿verdad? Sí, observar el sol, la trayectoria, las fases, para irse ya a lo más complejo, la composición de las estelas, incluso los planetas tienen que estar ahí. Sí, eso ya vamos a revelar. Una pregunta, entonces esas imágenes que representan las constelaciones son del periodo arcaico. Claro, sí, son algunas que sí. Y bueno, aquí ya se acabó, perdón que yo sí quiero terminar, que la parte encima del Orión es el hemisferio sur. Y ahí sí es también una maravilla que no queremos hablar tanto para que no nos tiren de la ventana, pero es allá lo que ellos marcaron, el polo sur, y el polo sur a esa latitud es la última latitud
geográfica donde se puede observarlo y calcular. O sea, digamos, en México eso ya no se ve. Y aquí todavía esas estrellas se puede observar en el horizonte. Entonces ellos pusieron encima del Orión, pusieron el Polo Sur, y como las estrellas del Polo Sur no son visibles porque la Cruz del Sur ya está alejada, ellos la marcaron con las estrellas de la constelación de Hitra, y también pusieron la nube de Magallanes, la pequeña nube de Magallanes, lo que no entendíamos, ¿qué es ese cuadrado así o estirado así con rejita? Y resulta que sí, es justo eso, así la constelación de Magallanes, y ahí está debajo de la pata del personaje de arriba. Sí, entonces no es personaje, sino es de verdad la constelación esa, Octante, sí. Entonces eso fue una maravilla, porque además eso, sí, y por ejemplo, el que está allá a la derecha del personaje es una configuración exacta del Canis Grande, o sea, con el Orión. Pero ellos no ponen, digamos, como todos así ahora que más o menos piensan que saben astronomía, el Orión, que lo conocemos. Ellos ponen la constelación, y todos son constelaciones, ellos no ponen estrellas por separado. Eso no tienen interés en eso. Y entonces es exacta la configuración del Canis, y con el Orión arriba, o sea, igual siguiendo todo ese camino, y ahí está en medio la Cruz del Sur, y también llegando hasta el Orión. O sea, es una cosa, y sí, el programa hizo así que es absolutamente exacto. Y también lo que ven dos líneas, que esas son naturales, ellos las usaron para marcar la Vía Láctea. Y los animalitos que llaman animalitos con el mismo tacuacín y todo, eso también son constelaciones que todos están volteados al lado derecho, así viendo de acuerdo con el movimiento del cielo. Así es una cosa así como psicofisiológica, así en todas las escrituras, y esas exactamente repiten las figuras de las constelaciones que están como entrando a la Vía Láctea en esa parte del hemisferio sur. Pero ellos sabían que habían galaxias. Galaxias no, yo creo que no. La Vía Láctea sí la sabían, por supuesto, porque la usaron como, incluso eso fue como para ellos atractivo para poner el mapa. Sí. Pero de galaxias no, pero si miraban alguna figura, lo que bueno, nosotros sí sabemos que es la nube de Magallanes, así con astronomía, pero ellos solo miraban una figurita en el cielo extraña, y sí la marcaron exactamente, con mucho detalle. ¿Y sabían que la Tierra era redonda entonces? No, pero el cielo sí es esfera, eso era evidente. Sí, y todos los antiguos sí lo llamaban esfera, y en maya sí se llama también. Entonces cuando ellos hablaban del sur, por ejemplo, no era el sur de una esfera. Sí, ellos sí, era el sur de la esfera esa, el celeste, por supuesto. Ajá. Por ejemplo, si ustedes van, no sé, al mar que vas, allá el sur está justo ahí en el mar directo. Entonces ahí sí, pero las constelaciones se mueven, y se mueven, así se va, que se mueven como esfera. Entonces sí, para ellos eso era evidente, ellos solo lo presentaron en plano, pero por eso que cuando reconstruimos las constelaciones se nos hace la línea curva, porque ellos sí en eso reflejaban la posición en la esfera, pero lo reflejaban en plano. No, y desde luego que ellos conocían los puntos cardinales, o sea, Sí, ellos sí, obviamente trazaban ya toda esa como circunferencia que se forma con esos. Ahora, pero ellos se sentían incluidos en la circunferencia o en esa esfera, perdón, o supuestamente la observaban como desde fuera. No, desde abajo. Desde abajo. Desde abajo. Ellos se consideraban situados abajo de la esfera. Claro, claro. Eso es Adentro. Adentro. Adentro, abajo, sí. 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 Es Eso. todo lo que se movía. Sí. Sí, eso. No, en realidad lo que es fantástico es la exactitud absoluta, es decir, de la composición,
Y la otra cosa que sí es el mapa astronómico antiguo, el más antiguo en el mundo, porque en ninguna cultura, ninguna civilización de esas clásicas y todo lo que hablamos, se conoce algo parecido tan exacto y astronómico. Ni los babilonios. Ni lo los conocían. babilonios. Mucho se debe también a problemas de interpretación, porque nosotros estábamos identificando, por ejemplo, está la constelación acá, esta Pleiades por acá, y al principio creíamos que eran representaciones aisladas, así como Sí. vemos así un perro, que unas manos, que la constelación acá, pero hasta que la otra Alina no empezó como que a percatarse que Pleiades, Orión, Casiopea tenían también el mismo orden que en las representaciones del peñasco, entonces ya como que fuimos entendiendo que estas representaciones no estaban así al azar o porque este pedazo está liso, aquí lo pinto, sino todo tiene un sentido. Sí. Y eso es lo que muchas veces como arqueóloga puedo hablar, fallamos en las interpretaciones, que analizamos lo que decía aquí la doctora Alina, individualmente la figura muchas veces y no estamos viendo todo el contexto. Entonces en eso empezamos nosotros a caer en la cuenta, como decimos nosotros, cómo estaba esquematizado ya todo esto. Sí, y eso ayudaba a reconocer así las figuras, porque ya sabíamos qué es lo que buscábamos. Ajá. Digamos, en las figuritas humanas, ya sabemos qué es lo que buscamos entre la Casiopea y Pleiades, digamos. Entonces, sí, ahí ya venía la ayuda, entonces solo había que ver el cielo y ya ahí salía la ayuda. Tal vez confirmas la confirmación que buscaste con este otro señor que se dedica a eso también. Sí, Bueno, claro, por eso yo dije que él ahí está así reconstruyendo el mapa con el programa ese del cómputo. Y sí, ahí le sale perfectamente así ya cómo está, porque por ejemplo la constelación del Orión se ve como mariposita en cierto periodo de la historia, digamos. O sea, porque en otros periodos no se ve así del ángulo que se observa. Entonces son cosas que pues uno tiene que ser astrónomo, lo que no somos, por supuesto, para imaginárselo bien todo eso. O sí, esos programas que sí nos ayudan bastante para reconstruir el cielo, y sí entendemos que no son tontos los antiguos, sino que sí ellos reflejaban exactamente lo que estaban viendo a su tiempo. Y sí, lo bonito que, digamos, la reconstrucción astronómica coincide con las fechas arqueológicas. O sea, hablamos por eso ya con más seguridad del periodo entre 2 y 4.000 años antes de Cristo, de ese sitio. Entonces, sí que es... Otra fase del trabajo de las golondrinas, que forma parte de la difusión, porque no todos pueden ir al sitio, porque tampoco está accesible al público, que hay que pedir permiso. Para nosotros es importante dar a conocer esto. Y con la ayuda de Miguel Hernández, que es una de las personas que ha estado apoyando en la digitalización, el calco, se empezó a crear videos como este. Está la nube de Magallanes.
solución podría ser que ya en el periodo arcaico los primeros habitantes del territorio que actualmente ocupa Guatemala hacían observaciones astronómicas muy precisas y no percibían aisladamente las estrellas, sino relaciones entre ellas, Todo por un ejemplo, sistema. ¿sí? de constelaciones. Sí. Eso se podría concluir. Sí, sí, absolutamente, esa es la cosa, porque uno de los puntos, digamos, míos personales que detesto cuando se ponen a hablar la protociencia, no sé qué, que como que los antiguos así medio tontitos, pero algo vieron. No, es mentira, la ciencia siempre es la ciencia, es el conocimiento del mundo que está alrededor, porque en fantasías no se puede sobrevivir, entonces ellos necesitaban conocimiento exacto y estas observaciones no surgieron de repente cuando ya surge la civilización. Las civilizaciones, así, no sé, olmecas, mayas y todo eso, ya surge sobre un substrato cultural, si no, no surgen. Entonces ellos no pueden aparecer si no hay conocimiento. Entonces sí, eso justo nos confirma eso, que los antiguos sí ya llevaban ese conocimiento, que simplemente ya por posteriores que ya conocemos, solo se usaba así, pero de los mayas, por ejemplo, no hemos encontrado todavía ningún mapa tan exacto como este, porque, bueno, puede ser que del clásico no quedó, hubo libros pero no quedó, en las peñascos ya no escribían porque ya eran más civilizados. Y lo que aparece en los códices de esos posteriores, del posclásico en Yucatán, ahí ya estaba mucho perdida la tradición científica por todo ese desastre del siglo X. Entonces ellos así regresaron como si vemos aquí a ese inicio del sol que se levanta allá, o sea, al inicio de todo ese proceso. Y empezaban otra vez a conocer, algo sí, tal vez sabían, se pasaba, pero sí, los antiguos sí hicieron eso, y es muy interesante porque ese movimiento al sur, sí justo es que después se heredan los mayas, era justo la cosa de que el sur era la comida, era todo, ahí sí, la vida, porque ahí sí hay como esos charcos, el mar que llena de pescados, pájaros que se puede también cazar, que hay leña que lleva el río, o sea, es todo, es la vida lo que está así en el sur. Entonces, así, y ahora, por ejemplo, la próxima semana viene un especialista en suelos, así, ruso, que va a estudiar toda la cosa, la cuenca del Huacalata-Chihuate, sí, para ver si el río de verdad era más grande, porque ahora como es tan chiquito, sucio y no se entiende ni qué es difícil creer que tanta importancia tenía este río así, porque por él ahora no se puede navegar, no sirve de nada prácticamente. Entonces él va a hacer ese estudio para ver cómo ese río pudo haber estado en ese periodo, y eso sí nos va a dar también mucha información interesante. ¿Y estos autores de esos dibujos son ya mayas? ¿Se pueden llamar mayas? No son mayas. No, nada que ver. Ni siquiera olmecas existían en ese tiempo. Ni son protomayas. No. Ahí sí que no podemos hablar ni de lengua en que hablaban, así, ni nada. Así. No, y de hecho, la roca que nosotros le decimos la roca observatorio, esta es la parte que nosotros hemos identificado como que la más antigua. Siglos después, ya en los primeros siglos del preclásico maya, identificamos ese estilo de roca, pero ya a modo de estelas lisas, que hemos identificado en el sitio de Abartacalic, que vamos a investigar en Caminalcuyú, pero son siglos después de todo esto. O sea, los mayas de esa época empezaron como que a replicar y a mantener una tradición astronómica que no habíamos identificado de dónde, pero que la tenían ya muy marcada. Los mayas tenían así como que su punto exacto. Vemos en Abartacalic el alineamiento de piedras. Eso obviamente no se aprende en 2-3 años. Entonces eso ya venía de una tradición de muy atrás que fueron perfeccionando cada vez más.
Y esto puede ser parte de ese origen Inicial, sí. Se necesitaba que sea especialistas, por ejemplo, como en Babilonia, sacerdotes que se dedicaban a observar. Pues sí, por supuesto. Sí, Había registros y se transmitían esos registros. Por ejemplo, los babilonios pudieron calcular, creo que en 17 años coincidía la posición, coincidía el calendario lunar con el calendario solar. Bueno, eso es de niños, eso todos sabían. Sí, pero es que voy a esto, pero eso significa que había generaciones de observadores. Por supuesto. Y transmitían sus Por observaciones. supuesto. Y eso ocurrió también con esta gente. Sí, y es que también hay que tomar en cuenta que eso regía su subsistencia, la agricultura, o sea, todo ese tipo de aspectos que era para su manera de vivir. Entonces tampoco lo hacían por hobby o por ciencia, sino por parte de sus propias actividades. Por ciencia, ¿no? pero sí era Eso ya necesario. fue después. Sí, porque, Ajá. mire, el maíz fue domesticado como en el milenio, así, al mismo tiempo, así 7, 6 así antes de Cristo. Entonces también no es casual que coincide esa cosa. Era parte. Sí, era parte de ver todos esos ciclos. Pero sí, los astrónomos, los antiguos científicos son como igual que ahora, que es gente obsesionada, que sí le agarraban gusto hacia identificar el sistema. Me imagino algo como ahora nos pasó a nosotras cuando ya vimos el sistema. Igual ellos fascinados, y entonces sí dejaban eso como memorias para transmitir, porque solo una generación que no se transmite el conocimiento, hay que empezar desde cero. Exactamente. Pues, entonces sí es... Sí, y el tipo de registro también, ¿verdad? Bueno, que aquí ellos vemos que lo sí registraron lo bien. hicieron, lo registraron, sí. Ahora es evidente que esas son constelaciones, sin dudas tenemos. Entonces, por lo menos ya sabemos para dónde pensar ahora. ¿Hay alguna otra cultura en Mesoamérica que haya hecho observaciones similares? No se conoce nadie, digo, es en el mundo, es así más antiguo. ¿Los toltecas cuándo aparecieron? Ese es un tarde, esos salvajes, esas tribus que vienen del norte de América, sí, ni hablar de eso. Pero son posteriores a 6.000 años antes de Cristo. Eso, mira, es el postclásico, eso Sí, allá es el postclásico, siglo Sí, 1200, así lo más temprano después de Cristo. Sí. Claro, Sí, esto está fuera. eso no vale la pena ni mencionar. Ni siquiera pudieron aprender